Soy el director gerente del Centro Neuropsiquiátrico Nuestra Señora del Carmen, de las Hermanas Hospitalarias. Nos dedicamos fundamentalmente a la prestación de servicios de atención a la salud mental, pero también valoramos otro tipo de dependencias. Estamos desde el año 1971 en Zaragoza, la organización tiene más de 125 años y está en todo el mundo. En Zaragoza tenemos cerca de 285 pacientes que atendemos todos los días y cerca de 185 profesionales trabajamos, ¿no? Somos centro de referencia en salud mental en la comunidad autónoma, incluso tenemos contactos con otras autonomías. O sea, somos un centro, realmente podemos decir que somos referencia en salud mental. Sí. Sí, la empresa en Zaragoza, Hermanas Hospitalarias, como les he dicho, llevamos desde 1971 y se empezó, pues como todos los proyectos, un poquito intentando traer la atención a la salud mental a Zaragoza. En los 3-4 primeros años se dotó al hospital de cerca de 250 camas, o sea, lo que es la estructura ya estaba consolidada desde el inicio. Lo que sucede es que la propia evolución de la atención, pues en 30 años, como se imaginarán, ha cambiado muchísimo, no tiene nada que ver, aunque el enfermo siga siendo el centro de la atención, pero la propia patología ha ido evolucionando y sobre todo, a la vez que ha evolucionado la patología, ha evolucionado los sistemas de gestión que hemos tenido que desarrollar para atender esa demanda. Algo normal, no hemos hecho nada que el entorno no obligase. Hoy en día no se entiende la asistencia a la salud mental ni cualquier tipo de servicio a la comunidad si no estás bien profesionalizado. Sí. Pues aparte de tener una misión, unos valores que permiten alcanzar la visión perfectamente definidos y aceptados y vividos por los propios trabajadores, además de tener una estrategia clara, además de tener unos procesos y unos destinatarios muy concretos, lo que creemos que nos ha permitido conseguir los 400 puntos, que a fin de cuentas son 400 puntos, es el trabajo diario. O sea, como consecuencia del trabajo diario, esto sí que es un fruto. O sea, no es casualidad, es un fruto. Hemos aprovechado la oportunidad que teníamos de adecuar nuestro modelo de gestión a las técnicas excelentes que llaman, y eso lo hemos aprovechado, y es un resultado del trabajo diario. Pues para nosotros un reconocimiento a la atención a la salud mental. Todo el mundo, la salud mental lleva como un estigma, de que es algo de lo cual hay que huir, de lo cual no hay que sentirse muy orgulloso, que trabajar en salud mental son cosas que bueno, no es. Pues sí, trabajar por la salud mental, el haber sido capaces de entrar en el Club 400 nos ha permitido que trabajar por la salud mental es igual de importante para un gestor que cualquier otro trabajo, y que además lo puedes hacer bien, y que te puedes comparar, y que además puedes obtener 400 puntos, y que además puedes ganar un premio a la excelencia dentro de una comunidad. Entonces, imagínense ustedes si es importante para que la gente entienda lo que es la salud mental y librarnos de ese estigma, el que hayamos conseguido esta incorporación al Club 400. Pensar de manera diferente para solucionar los problemas y seguir a los clásicos. Más o menos, con buenas palabras, esto parece ser que lo dijo Einstein, pero no perdamos nunca lo que hemos aprendido y simplemente demos el toque de acuerdo a los tiempos. Miremos las cosas, hay que mirar las cosas de un modo distinto. Demos respuestas distintas y esa es la única forma de que podamos salir, porque eso nos traerá procesos o modos de entender la realidad de un modo distinto. Ustedes, o todos los que estamos ahora viviendo, hace 20 años nadie pensaba lo que era un móvil. Hace 20 años Google no sabíamos lo que era. Quien no tiene un perfil en Twitter, quien no tiene un perfil en Facebook, quien no tiene un montón de cosas en el mundo virtual, pues es como si no existiera. Tampoco podemos llegar a esos extremos, pero lo importante es saber cómo cambian las cosas
y que lo que permanece son las personas. Por eso no olvidemos nunca los clásicos. Fundamentalmente queremos prestar servicios de atención a la salud mental en la gente joven. Trastornos de conducta. Creemos que es uno de los grandes retos o uno de los principales problemas de salud que van a emerger, fruto de un mal entendimiento del ocio, fruto de un mal entendimiento de la responsabilidad y fruto de un mal entendimiento de la libertad y uso de la libertad. Ejemplo, las víctimas del botellón. Eso es un público que va a tener problemas de salud mental dentro de 5 o 6 años. Y eso va a necesitar ser atendido. Hay que dotar recursos para ellos. Y nosotros estamos trabajando en líneas de servicios para atender la salud mental en los jóvenes. Trastornos de conducta de jóvenes fundamentalmente. Es lo último que tenemos y que seguramente lo podamos inaugurar al año que viene. Una unidad específica para este tipo de patologías. Y que difundan que la salud mental es algo que se tiene que entender y que nos tenemos que aproximar a conocer la enfermedad mental. Y que se viva con la normalidad que requiere cualquier enfermedad. Eso es lo que sí que les pediría a ustedes y a todo el mundo, que entendamos la enfermedad mental.